Nunca pensé que mi vida daría un giro tan dramático, pero supongo que así son las cosas. Crees que lo tienes todo resuelto y luego boom, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Mi nombre es Alan y esta es la historia de cómo mi mundo se puso patas arriba. Era un martes por la noche como cualquier otro. Lo recuerdo claramente porque los martes siempre eran mis días más ocupados en la oficina. Trabajo como contador en una empresa mediana en el centro de Boston y déjame decirte que la temporada de impuestos no es una broma. Pasé todo el día haciendo números y tratando con clientes que parecían pensar que sus impuestos se presentarían por arte de magia. Cuando llegué a casa, lo único que quería era una cerveza fría y un poco de paz y tranquilidad. Cuando entré al camino de entrada, noté que las luces estaban encendidas en la sala de estar. Eso fue extraño porque mi esposa, Carla, generalmente trabajaba hasta tarde los martes. Es profesora en la escuela secundaria local y dirige un programa extraescolar para niños que necesitan ayuda adicional. Pensé que tal vez ella lo había llamado temprano, lo cual no era necesariamente algo malo. Carla es una gran cocinera y esperaba que hubiera preparado algo para la cena. Entré y el olor a lasaña me golpeó tan pronto como abrí la puerta. «Cariño, estoy en casa», grité, sintiéndome como un personaje de alguna comedia de situación de los años 50. Carla salió de la cocina secándose las manos con un paño de cocina. Ella sonrió, pero había algo extraño en ello. Conozco a Carla desde hace 15 años, estoy casado con ella desde hace 10 y puedo leerla como un libro. Esa sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, cariño», dijo, dándome un rápido beso en la mejilla. «La cena está casi lista. ¿Por qué no vas a refrescarte?». Asentí, todavía tratando de descubrir qué estaba pasando. Mientras subía las escaleras para cambiarme la ropa de trabajo, escuché a Carla hablando por teléfono. Su voz era baja pero urgente. Solo capté fragmentos. «Ya está en casa y hablaremos de ello durante la cena», pero fueron suficientes para ponerme los dientes de punta. Cuando bajé las escaleras, Carla había puesto la mesa y estaba sirviendo la lasaña. Nos sentamos a comer y por un rato todo pareció normal. Hablamos de nuestros días, nos quejamos de nuestros compañeros de trabajo y discutimos planes para el fin de semana. Pero había una corriente subyacente de tensión de la que no podía librarme. Finalmente, cuando estábamos terminando, Carla dejó el tenedor y me miró con esos grandes ojos marrones que tiene. «Alan», dijo en voz suave, «tenemos que hablar de algo importante». Sentí que se me hundía el estómago. En mi experiencia, nada bueno sigue a esas palabras. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Carla respiró hondo. «Se trata de Silvia», dijo. Silvia es la hermana menor de Carla y, para ser sincera, siempre ha sido un poco desordenada. Ella es una de esas personas que parecen ir de crisis en crisis, siempre necesitando que alguien la saque del apuro. Ella está en problemas, Alan. Un gran problema. Suspiré. Esta no era la primera vez que teníamos esta conversación. ¿Qué pasa esta vez? ¿Otro negocio fallido? ¿Otro novio vago? Carla negó con la cabeza. Es peor que eso. Ella está endeudada. Como una deuda grave. Está a punto de perderlo todo. Sentí una punzada de simpatía, a mi pesar. Silvia podría ser una molestia, pero era familia. Eso es duro, dije. Pero no estoy seguro de qué podemos hacer al respecto. No estamos exactamente ganando dinero en efectivo. Fue entonces cuando Carla soltó la bomba. He estado pensando, dijo, su voz apenas era más que un susurro. ¿Qué pasaría si transfiriéramos la propiedad de la casa a Silvia? Ella podría venderla, saldar sus deudas y empezar de nuevo. Podríamos alquilarla por un tiempo, tal vez quedarnos con mi mamá hasta que nos recuperemos. Por un momento pensé que la había escuchado mal. ¿La casa? ¿Nuestra casa? ¿El que habíamos escatimado y ahorrado durante años para comprar? ¿Ese en el que habíamos puesto todo nuestro corazón y alma en renovar? ¿En el que habíamos hablado sobre criar a nuestros futuros hijos? ¿Esa casa? Estás bromeando, ¿verdad? Dije, pero una mirada al rostro de Carla me dijo que hablaba muy en serio. Alan, por favor, suplicó.
La familia de Silvia. Tenemos que ayudarla. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y qué pasa con nuestra familia?, pregunté, alzando la voz. ¿Qué pasa con nuestro futuro? No podemos simplemente regalar todo por lo que hemos trabajado. La expresión de Carla se endureció. No se trata de revelar nada, argumentó. Es ayudar a alguien que lo necesita. ¿No es eso lo que hace la familia? Estuvimos yendo y viniendo durante lo que parecieron horas. Carla insistió en que teníamos la obligación moral de ayudar a Silvia, que siempre podíamos comprar otra casa, que era lo correcto. Le respondí que era una locura desperdiciar nuestra seguridad financiera por alguien que nunca había demostrado capacidad para administrar el dinero de manera responsable. Al final, puse mi pie firme. Lo siento, Carla, dije, pero la respuesta es no. No le daremos nuestra casa a Silvia. Eso es definitivo. Carla no dijo una palabra más. Simplemente se levantó, recogió la mesa y se fue a la cama temprano. Me quedé despierto hasta tarde, bebiendo una cerveza y tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. No lo sabía, esto era solo el comienzo de mis problemas. Al día siguiente, llegué a casa del trabajo y encontré a la madre de Carla, Gloria, sentada en nuestra sala. Gloria siempre ha sido una persona trabajadora, obstinada, manipuladora y convencida de que sabe lo que es mejor. Ella y yo nunca nos hemos visto cara a cara, y su presencia en mi casa después de la conversación de la noche anterior activó todo tipo de alarmas. Alan, dijo, su voz llena de falsa dulzura, tenemos que charlar. Durante la siguiente hora, Gloria me reprendió por mi egoísmo y falta de lealtad familiar. Siguió hablando de cómo Silvia estaba en una situación desesperada, de cómo podría terminar en la calle, de que era nuestro deber cristiano ayudarla. Intenté explicarle nuestra posición, que habíamos trabajado duro por lo que teníamos, que regalar nuestra casa no era una solución realista, pero Gloria no quería saber nada de eso. La familia es lo primero, seguía diciendo, como si repetirlo mágicamente me hiciera cambiar de opinión. Cuando Gloria se fue, yo estaba exhausta y enojada. No podía creer que Carla hubiera actuado a mis espaldas e involucrado a su madre en nuestros asuntos privados. Cuando Carla llegó a casa esa noche, tuvimos otra acalorada discusión. Ella me acusó de ser insensible y egoísta. La acusé de ingenua e irresponsable. No lo entiendes, dijo Carla, con lágrimas en los ojos. Silvia no tiene a nadie más a quien recurrir. ¿Y qué hay de nosotros?, respondí. ¿A quién recurrimos cuando hemos regalado todo lo que tenemos? Esa noche nos acostamos enojados, la primera vez en nuestro matrimonio que lo hacíamos. Mientras yacía allí, mirando al techo, no podía evitar la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra relación. Simplemente no sabía qué tan mal se iba a poner. Los días siguientes fueron tensos. Carla y yo apenas hablábamos y cumplíamos con los movimientos de nuestras rutinas diarias como robots. Me dediqué a mi trabajo y me quedé hasta tarde en la oficina para evitar volver a casa y encontrarme con la atmósfera helada. Carla pasaba cada vez más tiempo hablando por teléfono, manteniendo conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Intenté hablar con ella, encontrar un término medio, pero fue como hablar con una pared de ladrillos. Carla había tomado una decisión y nada de lo que dije pareció hacer alguna diferencia. Sentí que le estaba perdiendo, que nuestros años de amor y confianza se estaban desmoronando. Una noche, aproximadamente una semana después de nuestra discusión inicial, llegué tarde a casa del trabajo. La casa estaba a oscuras y en silencio, y por un momento pensé que Carla se habría acostado temprano. Pero cuando entré a la cocina para tomar un refrigerio, escuché voces que venían del porche trasero. Me acerqué, mi corazón latía con fuerza. Pude distinguir la voz de Carla, y la de Gloria, y una tercera voz que reconocí como la de Silvia. Hablaban en voz baja y urgente, y lo que escuché me heló la sangre. «Está todo listo», decía Gloria. «Los documentos están listos. Solo tenemos que actuar rápido antes de que se dé cuenta». «¿Estás seguro de esto?», preguntó Carla, con la voz temblorosa. «Tal vez deberíamos intentar hablar con él una vez más». «No seas estúpido», espetó Silvia. «Ha dejado claro que no le importa la familia».
Estamos haciendo esto con o sin su permiso. Tropecé hacia atrás, mi mente dando vueltas. Estaban planeando algo grande, y tuve la repugnante sensación de saber exactamente qué era. Pero seguramente Carla no seguiría adelante. Seguramente ella no me traicionaría así. Mientras estaba allí, en la cocina oscura, tratando de procesar lo que había oído, me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. La confianza sobre la que había construido mi matrimonio se hizo añicos y no tenía idea de cómo volver a unir las piezas. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. La semana que siguió fue una de las más estresantes de mi vida. Caminé con cautela en mi propia casa, mirando constantemente por encima del hombro, preguntándome qué estaban tramando Carla, Gloria y Silvia a mis espaldas. Intenté actuar con normalidad en el trabajo, pero mis compañeros se dieron cuenta de que algo andaba mal. Mis hojas de cálculo, normalmente impecables, estaban plagadas de errores y me encontraba distraído durante las reuniones importantes con los clientes. El viernes decidí salir temprano del trabajo. No podía quitarme la sensación de que algo grande estaba por suceder y quería estar preparado. Mientras conducía a casa, ensayé lo que le diría a Carla. Tal vez si me acercara a ella con calma y racionalidad, podríamos solucionar esto. Tal vez no era demasiado tarde para salvar nuestro matrimonio y dejar atrás todo este desastre. Pero cuando entré a nuestra calle, mi corazón se hundió. Había un camión de mudanzas estacionado en nuestro camino de entrada y un letrero de vendido estaba colocado en nuestro jardín delantero. Por un momento, me quedé sentado en mi auto, mirando con incredulidad. Esto no puede estar pasando. Tenía que ser algún tipo de error. Salté del auto y corrí hacia la casa. La puerta principal estaba abierta de par en par y podía escuchar voces y el sonido de muebles movidos hacia el interior. Cuando entré al vestíbulo, me encontré con una escena de completo caos. Extraños se llevaban nuestros muebles, nuestras fotos, nuestros recuerdos. Una mujer con un traje elegante dirigía el tráfico, portapapeles en mano. Disculpe, dije, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Qué está pasando aquí? La mujer se volvió hacia mí con una sonrisa practicada. Oh, tú debes ser Alan, dijo. Soy Jennifer, la agente de bienes raíces que se encarga de la venta. No te preocupes, todo va bien. Los nuevos propietarios se mudarán la próxima semana. Sentí que iba a enfermarme. ¿Venta? ¿Qué venta? Esta es mi casa. No acepté vender nada. La sonrisa de Jennifer vaciló. Yo, lo siento, pero todo el papeleo está en orden. La venta finalizó ayer. La señora Thompson me aseguró que todas las partes estaban de acuerdo. Señora Thompson. Ese era el apellido de Gloria. La habitación empezó a dar vueltas y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Esto no puede estar pasando. Tenía que ser algún tipo de pesadilla. En ese momento, escuché una carcajada familiar desde la sala de estar. Gloria salió, flanqueada por Carla y Silvia. La sonrisa triunfante en su rostro hizo que me hirviera la sangre. Bueno, dijo Gloria, su voz llena de satisfacción. Mira quien finalmente decidió unirse a la fiesta. ¿De verdad pensaste que podías decirme que no a mí, Alan? ¿A nosotros? Miré a Carla, suplicándole en silencio que me dijera que esto no era real. Pero ella no me miró a los ojos. Ella simplemente se quedó allí, mirando al suelo, su rostro era una máscara de culpa y vergüenza. ¿Qué has hecho? Susurré, mi voz se quebró. La sonrisa de Gloria se hizo más amplia. Hicimos lo mejor para la familia, querida. Algo que fuiste demasiado egoísta para hacer tú misma. La casa está vendida y las deudas de Silvia serán saldadas. ¿No es maravilloso? Sentí una oleada de ira como nunca antes había experimentado. ¿Maravilloso? Has robado mi casa. ¿Cómo es esto legal? Fue entonces cuando Silvia intervino, su voz repugnantemente dulce. Oh, Alan, realmente deberías prestar más atención a lo que firmas. ¿Recuerdas ese montón de papeles que Carla te pidió que firmaras el mes pasado? ¿Para el refinanciamiento? Bueno, sorpresa.
El recuerdo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Carla se me acercó hace unas semanas con un montón de documentos y me dijo que necesitábamos refinanciar la hipoteca para obtener una mejor tasa. Me había visto abrumado por el trabajo y confiaba completamente en ella. Firmé sin leerlos detenidamente. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Me engañaste, dije con voz hueca. Me mentiste y me engañaste para que se diera nuestra casa. Carla finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Alan, dijo. Pero no teníamos otra opción. Silvia necesitaba ayuda y tú no escuchabas razones. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿No hay opción? Tenías todas las opciones. Elegiste traicionarme, tirar por la borda nuestro matrimonio, nuestro futuro, todo lo que hemos construido juntos. ¿Para qué? ¿Para rescatar a tu hermana por centésima vez? Gloria dio un paso adelante y sus ojos brillaron peligrosamente. Ahora escucha, hombrecito desagradecido. Hicimos lo que había que hacer. La familia cuida de la familia. Si no puedes entender eso, entonces tal vez no mereces ser parte de esta familia. Miré alrededor de la habitación, a los extraños que se llevaban mis pertenencias, a Jennifer, la agente de bienes raíces, que intentaba pasar a un segundo plano, al rostro engreído de Silvia, a la ira moralista de Gloria y a las mejillas manchadas de lágrimas de Carla. En ese momento me di cuenta de que ya no reconocía a ninguno de ellos. Estas no eran las personas que creía conocer. Eran extraños con rostros familiares. Tienes razón, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. No merezco ser parte de esta familia. Porque esto no es una familia. Este es un grupo de personas manipuladoras y egoístas que se preocupan más por el dinero que por la lealtad o el amor. Me volví hacia Carla, sintiendo una profunda tristeza instalarse en mi pecho. Te amaba, dije simplemente. Habría hecho cualquier cosa por ti. Cualquier cosa menos esto. Espero que haya valido la pena. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la casa a mi casa por última vez. Podía escuchar a Gloria gritar algo detrás de mí, pero ya no me importó. Me subí a mi auto y comencé a conducir, sin ningún destino en mente. Necesitaba alejarme, aclarar mi cabeza, descubrir qué diablos iba a hacer ahora. Mientras conducía por las conocidas calles de Boston, mi mente era un torbellino de emociones. Ira, traición, tristeza, miedo, todos se arremolinaban juntos hasta que no podía decir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Pensé en la vida que Carla y yo habíamos construido juntas, en los planes que habíamos hecho, los sueños que habíamos compartido. Todo eso había desaparecido ahora, hecho añicos como un espejo, dejándome nada más que bordes afilados y reflejos rotos. Terminé en Charles River Esplanade, un lugar al que Carla y yo solíamos ir a ver el atardecer. Estacioné el auto y caminé a lo largo del río, observando cómo el cielo cambiaba del azul al naranja y al morado oscuro. Las familias salían a dar paseos nocturnos, las parejas se tomaban de la mano y los estudiantes descansaban en el césped con sus libros. Todos parecían tan normales, tan felices. Me sentí como un extraterrestre, como si estuviera mirando la vida a través de una ventana a la que ya no podía alcanzar. Al caer la noche, me encontré en un banco, mirando el agua. Las luces de Cambridge brillaban al otro lado y, por un momento, me permití imaginar una vida diferente. Una vida en la que nunca conocí a Carla, nunca compré esa casa, nunca confié en las personas equivocadas. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que era inútil. No puedes cambiar el pasado. Solo puedes seguir adelante. ¿Pero cómo? ¿A dónde vas cuando toda tu vida ha dado un vuelco? Tenía algunos ahorros, afortunadamente en una cuenta a la que Carla no podía acceder. Pero no fue suficiente para comprar una casa nueva, especialmente en el loco mercado inmobiliario de Boston. Podría quedarme con amigos por un tiempo, tal vez, pero la idea de explicar lo que había sucedido me hizo estremecer. ¿Cómo le dices a la gente que tu esposa y su familia conspiraron para robarte tu casa? Mientras estaba sentado allí, tratando de darle sentido a mi nueva realidad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Carla: por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Casi me reí a carcajadas.
Hogar. Gracias a ella ya no tenía hogar. Apagué mi teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Lo que sea que Carla tuviera que decir, yo no estaba lista para escucharlo. Ahora no, tal vez nunca. A medida que avanzaba la noche, me encontré pensando en mis padres. Habían fallecido hace unos años, con pocos meses de diferencia. Me sentí devastada en ese momento, pero ahora casi me alegraba de que no estuvieran presentes para ver esto. Les habría roto el corazón ver a su hijo sin hogar y traicionado por la mujer a la que habían recibido en la familia con los brazos abiertos. Alrededor de la medianoche, finalmente me arrastré de regreso a mi auto. No podía sentarme en ese banco para siempre, por muy tentador que fuera. Necesitaba un plan, aunque fuera solo para las próximas horas. Terminé conduciendo hasta un restaurante abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde el café siempre está quemado y las camareras te llaman cariño sin importar la edad que tengas. Me senté en una mesa, tomé una taza de ese horrible café y saqué una servilleta. Sobre él comencé a hacer una lista. No era un gran plan, pero fue un comienzo. 1. Encuentra un lugar donde quedarte. 2. Habla con un abogado. 3. Calcula las finanzas. 4. No dejes que ganen. Esto último no fue muy específico, pero se sintió importante. Gloria, Silvia y sí, hasta Carla, creían que me habían ganado. Pensaron que podían usarme y descartarme como si no fuera nada. Bueno, puede que estuviera deprimido, pero no estaba fuera. Ni por asomo. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, sentí una extraña sensación de calma invadirme. Ayer mi vida se había desmoronado. Hoy empezaría a montarlo de nuevo. No sería fácil ni rápido, pero lo haría. Porque realmente, ¿qué otra opción tenía? Pagué mi café y le dejé una generosa propina a la camarera. Después de todo, sabía lo que era que tu vida cayera patas arriba en el lapso de un día. Luego regresé a mi auto y comencé a conducir. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí tenía una cosa segura: donde quiera que terminara, sería en mis propios términos. No más confiar ciegamente, no más anteponer a los demás a mí mismo. De ahora en adelante, estaba buscando el número 1. Cuando entré a la autopista y vi cómo Boston desaparecía en mi espejo retrovisor, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y esta vez, sería yo quien sostendría el bolígrafo. Mientras me alejaba de Boston, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos dispersos. Los acontecimientos de las últimas horas seguían repitiéndose en mi cabeza como una mala película que no podía apagar. Necesitaba algo de tiempo para pensar, procesar todo lo que había sucedido y decidir mi próximo paso. Terminé conduciendo hacia el norte, siguiendo la costa. Había algo tranquilizador en el océano, incluso en la oscuridad. A medida que pasaban las millas en el odómetro, me encontré en Hampton Beach, New Hampshire. Era fuera de temporada y la normalmente bulliciosa ciudad costera estaba tranquila y casi desierta. Estacioné mi auto cerca de la playa y salí a la arena. El frío viento del Atlántico me azotaba, pero apenas me di cuenta. Caminé hacia el agua, mis zapatos se hundían en la suave arena con cada paso. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla era extrañamente relajante, como la propia máquina de ruido blanco de la naturaleza. Mientras estaba allí, contemplando la oscura extensión del océano, la realidad de mi situación comenzó a asimilarme. No tenía hogar. La casa por la que había trabajado tan duro, la casa que había construido con Carla, había desaparecido. Y no simplemente desapareció, me lo robaron las personas en las que pensé que podía confiar más. Sentí una oleada de ira subir a mi pecho. ¿Cómo pudo Carla hacerme esto? ¿Cómo podría traicionar nuestro matrimonio, nuestra vida en común, por las deudas de su hermana? Y Gloria, esa mujer manipuladora y autoritaria que nunca me había aceptado realmente como parte de la familia. Debería haberlo visto venir. Debería haber sabido que harían todo lo posible para conseguir lo que querían. Pero tan pronto como llegó la ira, fue reemplazada por una profunda y dolorosa tristeza. No se trataba solo de perder una casa. Se trataba de perder toda mi vida tal como la conocía. El futuro que había planeado,
los sueños que Carla y yo habíamos compartido, todo había desaparecido, borrado como huellas en la arena. No sé cuánto tiempo estuve allí, perdida en mis pensamientos. Podrían haber sido minutos u horas. El frío finalmente empezó a calar en mis huesos y me di cuenta de que estaba temblando. Necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche. Caminé de regreso a mi auto, la arena crujía bajo mis pies. Mientras conducía por las tranquilas calles de Hampton Beach, vi un pequeño motel con un cartel de vacante. No era mucho, pero serviría para pasar la noche. El empleado de la recepción apenas levantó la vista de su teléfono mientras me entregaba una llave. Habitación 12, mi nuevo hogar, al menos por esta noche. La habitación era pequeña y anticuada, con papel tapiz floral descolorido y un televisor que parecía de los años 90. Pero estaba limpio y la cama parecía bastante cómoda. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del cansancio apoderarse de mí. Pero a pesar de lo cansada que estaba, sabía que no sería fácil conciliar el sueño. Saqué mi teléfono, que había apagado antes para evitar más mensajes de Carla. Tan pronto como lo encendí, empezó a zumbar con notificaciones. Llamadas perdidas de Carla, mensajes de voz de Gloria, que rápidamente eliminé sin escuchar, e incluso un mensaje de texto de Silvia que simplemente decía: lamento que tuviera que ser así. ¿Lo siento? ¿Se arrepintió? La ira estalló de nuevo, ardiente y feroz. Lo siento, no comencé a cubrirlo. Lo siento no me devolvería mi hogar, mi vida, mi confianza en las personas que amaba. Tiré el teléfono al otro lado de la habitación y observé con sombría satisfacción cómo rebotaba en el desgastado sillón y aterrizaba en la alfombra. Me recosté en la cama, mirando las manchas de agua en el techo. ¿Qué iba a hacer ahora? Tenía algunos ahorros, afortunadamente en una cuenta a la que Carla no podía acceder. Pero no fue suficiente para comprar una casa nueva, especialmente en el área de Boston. ¿Y mi trabajo? ¿Qué iba a hacer al respecto? No podría exactamente viajar a Boston desde New Hampshire todos los días. Mientras yacía allí, tratando de darle sentido a mi nueva realidad, un pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. Quizás esta fuera una oportunidad. Una oportunidad de empezar de nuevo, de construir una nueva vida en mis propios términos. Siempre había seguido las reglas, siempre había hecho lo que se esperaba de mí. Mira a dónde me había llevado eso. Me senté, repentinamente llena de energía. Cogí la libreta y el bolígrafo de la mesita de noche y comencé a hacer una lista. 1. Encuentre un abogado. 2. Solicitar el divorcio. 3. Busca un nuevo trabajo. 4. Encuentre un nuevo lugar para vivir, no en Boston. 5. Corta todos los lazos con Carla, Gloria y Silvia. Mientras escribía, sentí que una sensación de propósito comenzaba a reemplazar la desesperación que me había estado agobiando. Este no fue el final. Fue un nuevo comienzo. Y esta vez yo tendría el control. Pasé las siguientes horas investigando en mi teléfono. Encontré un abogado en Manchester que se especializaba en casos de divorcio relacionados con fraude financiero. Envié un correo electrónico explicando mi situación y solicitando cita lo antes posible. Luego comencé a mirar ofertas de trabajo. Mis habilidades como contador eran transferibles. Tal vez esta fuera una oportunidad para probar algo nuevo, tal vez incluso comenzar mi propio negocio. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse a través de las cortinas raídas, finalmente sentí que el cansancio se apoderaba de mí. Me metí bajo las sábanas, mi mente todavía corriendo con planes y posibilidades. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí un rayo de esperanza. Me desperté varias horas después, al principio desorientado por el entorno desconocido. Entonces los acontecimientos del día anterior volvieron rápidamente y sentí una momentánea punzada de desesperación. Pero cuando me senté y miré las notas que había tomado la noche anterior, sentí que esa sensación de resolución regresaba. Revisé mi teléfono. El abogado respondió y se ofreció a reunirse conmigo esa tarde. Fue un comienzo. Me duché rápidamente, agradeciendo el agua caliente aunque la presión fuera débil. Mientras me vestía con la ropa de ayer, tomé nota mental de comprarme ropa nueva. No podría seguir usando la misma ropa si quisiera que me tomaran en serio.
Salí del motel y conduje hasta Manchester. Tenía unas horas antes de mi cita con el abogado, así que paré en unos grandes almacenes y compré algunas mudas de ropa. No fue mucho, pero me hizo sentir un poco más humana. El despacho del abogado estaba en un edificio moderno del centro de Manchester. Mientras estaba sentada en la sala de espera, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Este fue el primer paso para recuperar mi vida. La abogada, una mujer sensata llamada Sarah Donovan, escuchó mi historia con una mezcla de simpatía e interés profesional. Lo que hicieron fue ilegal, dijo cuando terminé. Definitivamente podemos construir un caso aquí. No solo para el divorcio, sino también para el fraude. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategia. Sarah explicó que podríamos anular la venta de la casa, dada la naturaleza fraudulenta de la transacción. También sugirió solicitar una orden de alejamiento temporal contra Gloria y Silvia, dado su comportamiento manipulador. Al salir de la oficina de Sarah, sentí que me quitaban un peso de encima. No estaba solo en esta lucha. Tenía a alguien de mi lado que conocía la ley y estaba listo para luchar por mí. Animado por la reunión, decidí dar un paseo por el centro de Manchester. Estaba muy lejos de Boston, era más pequeño y menos agitado, pero tenía su encanto. Mientras caminaba, comencé a imaginar cómo sería vivir aquí. Empezar de nuevo en una nueva ciudad, donde nadie me conocía ni a mí ni a mi historia. Me encontré en un pequeño parque, viendo familias jugar y parejas paseando de la mano. Por un momento sentí una punzada de soledad. Siempre había imaginado tener este tipo de vida con Carla. Pero luego me recordé a mí mismo que lo que tenía con Carla no era real. Se construyó sobre mentiras y manipulación. Merecía algo mejor. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresé a mi auto. Había decidido quedarme en Manchester por un tiempo, al menos hasta que se arreglaran las cosas con el abogado. Encontré un hotel para estadías prolongadas a un precio razonable y me registré. No era mi hogar, pero serviría por ahora. Esa noche, mientras yacía en la cama de mi hogar temporal, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que había perdido, ira hacia quienes me habían traicionado, miedo al futuro desconocido. Pero detrás de todo eso había una sensación de determinación. Me habían derribado, pero no estaba fuera. Ni por asomo. Pensé en Carla, Gloria y Silvia, probablemente celebrando su victoria en Boston. Pensaron que habían ganado, que me habían ganado. Pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Iba a contraatacar e iba a ganar. No solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya sido aprovechado por personas en quienes confiaba. Mientras me quedaba dormido, me hice una promesa. Esta era mi historia ahora e iba a asegurarme de que tuviera un final feliz. No importa lo que hiciera falta. Las siguientes semanas transcurrieron en medio de reuniones legales, entrevistas de trabajo y noches de insomnio. Me lancé a construir mi nueva vida, usando cada gramo de energía que tenía para seguir avanzando. Era más fácil que pensar en el pasado, en la traición que todavía parecía una herida abierta. Mi abogada, Sarah, fue una bendición. Trabajó incansablemente en mi caso, desenterrando evidencia del fraude y construyendo una estrategia legal sólida. Teníamos reuniones semanales en las que ella me informaba sobre el progreso y me explicaba la jerga legal en términos que yo pudiera entender. Fue durante una de estas reuniones que soltó una bomba. Alan, dijo en tono serio, hemos descubierto algo interesante. Parece que Gloria tiene un historial de fraude financiero. Hay registros de varias demandas contra ella durante la última década, todas resueltas fuera de los tribunales. Sentí una mezcla de conmoción y reivindicación. ¿Entonces esta no es la primera vez que hace algo como esto? Sarah negó con la cabeza. Ni mucho menos. Y aquí está el truco, el nombre de Silvia también aparece en algunos de estos casos. Parece que han estado ejecutando esta estafa durante años, manipulando a familiares y amigos para que se dieran activos para cubrir supuestas deudas. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Esto no se trataba solo de mí, ni siquiera de Carla. Esta era una estafa de larga data y todos habíamos sido peones en su juego. Me sentí mal del estómago, pero también más decidido que nunca a que se hiciera justicia.
¿Qué significa esto para nuestro caso? Yo pregunté. Los ojos de Sara brillaron con una luz feroz. Significa que ya no estamos simplemente peleando un caso de divorcio. Estamos analizando posibles cargos criminales. Fraude, conspiración, tal vez incluso extorsión. Alan, podríamos acabar con ellos para siempre. La posibilidad era a la vez emocionante y aterradora. Una parte de mí no quería nada más que ver a Gloria y Silvia enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte vaciló. A pesar de todo, Carla seguía siendo mi esposa. ¿Realmente quería verla potencialmente ir a la cárcel? Como si leyera mis pensamientos, Sara añadió suavemente, sé que hay mucho que asimilar. No tienes que decidir nada ahora. Tómate un tiempo para pensarlo. Asentí, mi mente acelerada. Al salir de la oficina de Sara, sentí como si estuviera al borde de un precipicio. La decisión que tomé ahora moldearía no solo mi futuro, sino también el futuro de Carla, Gloria y Silvia. Era una gran responsabilidad y no estaba seguro de estar preparado para ello. Pasé el resto del día caminando por Manchester, intentando aclarar mi cabeza. La ciudad empezaba a resultarle familiar, casi como en casa. Tenía una cafetería favorita donde el barista se sabía mi pedido de memoria, un banco en el parque donde me gustaba sentarme y ver pasar el mundo. No era la vida que había planeado, pero de todos modos se estaba convirtiendo en mi vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, me encontré de regreso en mi hotel de estadía prolongada. Ya llevaba semanas viviendo allí y la habitación había empezado a parecer menos un refugio temporal y más una base de operaciones. Tenía una rutina: hacer ejercicio en el pequeño gimnasio por las mañanas, buscar trabajo o reunirme con Sara durante el día y luego volver aquí para descomprimirme y planificar mis próximos movimientos. Me senté en la cama, mirando mi teléfono. No había hablado con Carla desde ese día en la casa, pero todavía tenía su número. Mi dedo se deslizó sobre el botón de llamada. Una parte de mí quería advertirle, darle la oportunidad de confesar antes de que cayera el martillo. Pero otra parte, la parte que todavía dolía por su traición, quería que la tomaran por sorpresa, que sintiera el mismo shock y dolor que yo había sentido. Al final colgué el teléfono sin realizar la llamada. Pase lo que pase después, Carla había tomado su decisión. Había elegido a su hermana y a su madre por encima de nuestro matrimonio, por encima de la vida que habíamos construido juntas. Tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, sin dormir otra vez, pensé en el futuro. Si ganáramos el caso, y Sara parecía segura de que lo haríamos, ¿entonces qué? Probablemente me devolverían la casa, pero ¿la quería todavía? La idea de vivir en ese espacio, rodeada de recuerdos de tiempos más felices, me resultaba asfixiante. Quizás había llegado el momento de empezar de nuevo. Me había ido bien en mis entrevistas de trabajo, incluida una para un puesto de contador senior en una startup tecnológica en crecimiento en Manchester. La idea de construir una nueva vida aquí, lejos de las sombras de mi pasado, se hacía cada día más atractiva. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de claridad que no había sentido en semanas. Sabía lo que tenía que hacer. Llamé a Sara a primera hora y le dije que continuara con el caso, incluidos los posibles cargos penales. No se trataba de venganza, me dije a mí mismo. Se trataba de justicia, de proteger a otros de ser víctimas a los esquemas de Gloria y Silvia. Con esa decisión tomada, sentí que un peso se levantó de los hombros. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que realmente tenía el control de mi vida nuevamente. Pasé el resto del día finalizando mi solicitud para el trabajo en Manchester y mirando apartamentos. Era hora de dejar algunas raíces, para comenzar a construir algo real. Mientras navegaba en listados de apartamentos, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Era de un número desconocido, pero supe de inmediato de quién era. Alan, es Silvia. Necesitamos hablar. Por favor. Miré el mensaje, una mezcla de emociones girando en mi pecho. La ira, la curiosidad, un pequeño parpadeo de la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ella estaba llegando a hacer las cosas bien. Pero luego recordé las palabras de Sara sobre su historia de fraude, sobre cómo habían estado ejecutando esta estafa durante años.
eliminé el mensaje sin responder. Lo que sea que Silvia tuviera que decir, no quería escucharlo. No ahora, tal vez nunca. Mi enfoque estaba en el futuro, en construir una vida que era completamente mía. Esa noche, me regalé a cenar en un buen restaurante en el centro. Mientras me sentaba allí, disfrutando de una buena comida y una copa de vino, me encontré mirando a la gente. Parejas en citas, familias que celebran cumpleaños, amigos que se ponen al día después del trabajo. Escenas normales y cotidianas que una vez había dado por sentado. Entonces me di cuenta de que mientras había perdido mucho, mi hogar, mi matrimonio, mi confianza en las personas que amaba, también había ganado algo. Una nueva perspectiva, una fortaleza que no sabía que tenía y la libertad de dar forma a mi vida exactamente como la quería. Mientras caminaba de regreso a mi hotel esa noche, las calles de Manchester vivían con la energía de una ciudad que se acababa el día. Sentí que una sensación de paz me asentaba. Mañana, la verdadera pelea comenzaría. Sara presentaría la demanda ampliada, poniendo en marcha una cadena de eventos que probablemente cambiaría todas nuestras vidas para siempre. Pero por ahora, en este momento, estaba bien. Más que bien, en realidad. Tenía esperanzas. Cualquiera que sea la tormenta, estaba listo para ello. Porque esta vez, no era solo una víctima de circunstancias. Yo era el arquitecto de mi propio destino. Me quedé dormido esa noche con una sonrisa en mi rostro, soñando con el futuro en lugar de pensar en el pasado. La calma antes de la tormenta, de hecho. Pero esta vez, estaba preparado. Deja que venga la tormenta. Estaba listo para resistirlo y emerger más fuerte al otro lado. El día del cálculo llegó antes de lo que esperaba. Era una mañana crujiente de otoño, del tipo que te hace pensar en las especias de calabaza y las hojas que caen. Estaba tomando mi café, desplazándome por mis correos electrónicos, cuando recibí la llamada de Sara. Alan, está sucediendo, dijo, su voz crepitaba de emoción. La policía se está mudando ahora. Enciende tu televisor. Con las manos temblorosas, buceé en el control remoto y encendí las noticias locales. Allí estaba, salpicada por la pantalla en letras en negrita. Breaking News, anillo de fraude multimillonaria descubierto en los suburbios de Boston. Observé, paralizado, mientras la cámara pasaba a una calle familiar, mi vieja calle. Los autos de la policía se alinearon en el camino, sus luces parpadean en silencio al sol de la mañana. Y allí, siendo expulsado de la casa esposado, fue Gloria. Su generalmente cabello perfectamente peinado era un desastre, y todavía llevaba lo que parecía pijama. La expresión de sorpresa e indignación en su rostro era casi cómico. Luego vino Silvia, luciendo pequeño y asustado sin su bravuconería habitual. Estaba llorando, rímel corriendo por sus mejillas mientras estaba guiada en un crucero de la policía. Sentí una punzada de algo, no de lástima, sino una especie de tristeza hueca. Esta era una mujer que una vez había considerado a la familia, y ahora estaba siendo arrestada por crímenes que habían destruido no solo mi vida, sino también a muchos otros también. Entonces, mi corazón se detuvo. Estaba Carla, mi Carla, fue sacado de la casa. No estaba esposada, pero miraba con cáscara, con los ojos muy abiertos y desenfocados. Un oficial de policía le estaba hablando, probablemente explicando lo que estaba sucediendo. Mientras observaba, ella parecía atravesarse sobre sí misma, sus hombros temblando con lo que supuse que eran sollozos. Aficioné a la televisión, incapaz de escuchar la voz del periodista que detalla los crímenes. Sara todavía estaba hablando por teléfono, hablando rápidamente sobre los próximos pasos y los procedimientos legales, pero apenas podía centrarme en sus palabras. La realidad de lo que estaba sucediendo era comenzar a hundirse. «Alan, ¿sigues ahí?» La voz de Sara me atravesó. «Sí, lo siento», murmuré. «Es solo ver qué realmente sucede. Es mucho para asimilar». La voz de Sara se suavizó. «Lo sé. Pero recuerda, esto es algo bueno. Se está sirviendo justicia. Has sido increíblemente valiente durante toda esta prueba». Le agradecí y colgué, mi mente tambaleándose. Pensé que estaba preparado para este momento, pero verlo desarrollarse en la televisión en vivo era surrealista.
Parte de mí quería saltar en mi auto y conducir a Boston, para ver que todo sucedió en persona. Pero sabía que sería un error. Mi lugar estaba aquí, en Manchester, en la nueva vida que estaba construyendo para mí. Pasé el resto del día aturdido, alternando entre ver la cobertura de noticias y tratar de distraerme con el trabajo. Por la noche, se había revelado el alcance completo de los crímenes de Gloria y Sylvia. No era solo yo que habían engañado. Había al menos una docena de otras víctimas, en su mayoría familiares y amigos cercanos, que habían sido manipulados para renunciar a propiedades o grandes sumas de dinero para cubrir las deudas fabricadas. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes y llamadas perdidas. Se había corrido la voz de que yo era una de las víctimas, y de repente todos querían hablar conmigo. Viejos amigos, parientes lejanos, incluso algunos reporteros que buscan una declaración. Ignoré la mayoría de ellos, solo respondiendo a unos pocos seleccionados que habían contactado con una verdadera preocupación. Un mensaje, sin embargo, no pude ignorar. Era de Carla. Alan, lo siento mucho. No lo sabía. Por favor, ¿podemos hablar? Miré esas palabras durante mucho tiempo, mi pulgar rondaba el botón de respuesta. Una parte de mí quería ignorarla, dejarla estofarse en las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, una parte que pensé que había muerto el día en que perdí mi casa, todavía se preocupaba por ella. Todavía quería entender por qué había hecho lo que hizo. Después de lo que parecía horas, finalmente escribí una respuesta: está bien. Pero no ahora. Necesito algo de tiempo. Su respuesta llegó casi al instante: entiendo. Gracias. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones legales y entrevistas policiales. Tuve que dar declaraciones, repasar los registros financieros, revivir cada momento doloroso de la traición. Pero con cada recuento, me sentí un poco más fuerte, un poco más separado del dolor. Se estaba convirtiendo en una historia que conté, en lugar de una herida que cuidé. Una semana después de los arrestos, finalmente acepté reunirme con Carla. Elegimos una ubicación neutral, una cafetería en una ciudad a medio camino entre Manchester y Boston. Mientras conducía allí, ensayé lo que quería decir, las preguntas que necesitaba respondió. Pero cuando la vi sentada allí, luciendo pequeña y derrotada, todas mis palabras cuidadosamente preparadas salieron de mi cabeza. Hola, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Hola, respondió ella, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias por venir. Nos sentamos en silencio incómodo por un momento, ninguno de nosotros segura de dónde comenzar. Finalmente, Carla habló. Lo siento mucho, Alan. Sé que eso ni siquiera comienza a cubrirlo, pero sí. Una vez, solo para ayudar a Sylvia a salir de un lugar difícil. Su voz se quedó ahogado de lágrimas. Quería comunicarme, para consolarla como tenía muchas veces antes. Pero me contuve. Ese ya no era mi papel. ¿Por qué no me hablaste? Hice la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante meses. Éramos socios, Carla. Podríamos haber descubierto algo juntos. Ella sacudió la cabeza, limpiando las lágrimas. Estaba asustado. Mamá y Sylvia tienen una forma de meterse en tu cabeza, de hacerte creer que su camino es la única forma. Y era débil. Dejo que me manipulen, que me convencieran de que no lo harías. Entiendo que realmente no te importaba la familia. Sentí una oleada de ira por sus palabras. Yo era tu familia, Carla. Se suponía que debíamos ser un equipo. Lo sé, susurró. Lo sé ahora. Y lo lamentaré por el resto de mi vida. Hablamos durante horas, repasando cada detalle de lo que había sucedido. Carla me contó sobre la creciente presión de Gloria y Sylvia, sobre las mentiras que la habían alimentado, sobre cómo la habían convencido de que yo era la egoísta por no querer ayudar. Con cada revelación, sentí una mezcla de ira y lástima. Carla también había sido una víctima, a su manera. Pero ella también había tomado sus decisiones que habían destruido nuestra vida juntos. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando largas sombras a través de la cafetería, me di cuenta de que era hora de irse. Habíamos dicho todo lo que había que decir,
Había tragado cada recuerdo doloroso y arrepentimiento. Cuando nos paramos para irnos, Carla extendió la mano y me tocó el brazo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sus ojos buscando en los míos. Respiré profundamente. Ahora, seguimos adelante. Por separado. Estoy construyendo una nueva vida en Manchester, y creo que eso es lo mejor. Carla asintió, las lágrimas frescas se derramaron por sus mejillas. Entiendo. Espero que puedas encontrar la felicidad, Alan. Te lo mereces. Mientras caminaba de regreso a mi auto, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que habíamos perdido, enojo por las circunstancias que nos habían destrozado, pero también una sensación de cierre. Por primera vez desde que comenzó toda esta prueba, sentí que realmente podría avanzar. El viaje de regreso a Manchester fue largo, pero me dio tiempo para pensar. Sobre el pasado, sí, pero lo más importante, sobre el futuro. La demanda continuaba, y Sara confiaba en que recuperaríamos la mayoría, si no todos, de lo que había perdido. Pero aparte de las posesiones materiales, había ganado algo mucho más valioso a través de esta experiencia: fuerza, resistencia y una nueva apreciación por mi propio valor. Mientras me subía a Manchester, la ciudad luces brillando en la oscuridad, sentí una sensación de regreso a casa. Este lugar, que había comenzado como un refugio, se había convertido en mi hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba entusiasmado con lo que el futuro podría tener. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, atención de los medios y crecimiento personal. A medida que se desarrolló el caso contra Gloria y Silvia, se presentaron más y más víctimas. Resultó que su esquema de fraude había estado operando durante años, dejando un rastro de familias rotas y rentable confianza a su paso. Me encontré empujado a un papel inesperado como portavoz de las víctimas. Al principio, era reacio. Lo último que quería era revivir mi dolor frente a cámaras y reporteros. Pero Sara me convenció de que al hablar, podría ayudar a otros que habían pasado por pruebas similares. Tu historia puede marcar la diferencia, Alan, dijo durante una de nuestras reuniones. Puede dar esperanza a las personas que piensan que lo han perdido todo. Así que comencé a hablar en grupos de apoyo y entrevistas a las estaciones de noticias locales. Al principio fue difícil, dragando esos dolorosos recuerdos. Pero a medida que pasaba el tiempo, lo encontré catártico. Cada vez que conté mi historia, se sentía menos como algo que me había pasado y más como una historia de advertencia que estaba compartiendo con otros. Una tarde fría a fines de noviembre, recibí una llamada de Sara. Ganamos, Alan, dijo, su voz llena de emoción. El juez dictaminó a nuestro favor. La casa es tuya nuevamente y tiene derecho a daños significativos. Sentí una extraña mezcla de emociones en las noticias. Alivio, ciertamente. Vindicación también. Pero también una punzada de tristeza. Ganar el caso significaba cerrar un capítulo de mi vida que, a pesar de todo el dolor, también había contenido algunos de mis recuerdos más felices. ¿Qué pasa con Carla?, me pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. La voz de Sara se suavizó. Ha sido autorizado de la mayoría de los cargos. El juez creía que su afirmación de que fue manipulada por su madre y su hermana. Tendrá que pagar algunas multas, pero está evitando el tiempo de la cárcel. Asentí, olvidando por un momento que Sara no pudo verme. Bien, le dije, y lo dije en serio. A pesar de todo, no quería ver a Carla tras las rejas. Las siguientes semanas fueron una gran actividad. Tuve que decidir qué hacer con la casa en Boston. La idea de mudarse allí, de vivir en esas habitaciones llenas de recuerdos de mi vida con Carla, se sintió mal de alguna manera. Al final, decidí venderlo. Era hora de un comienzo realmente fresco. Me arrojé a mi trabajo en la startup de tecnología en Manchester. La compañía estaba creciendo rápidamente, y me encontré asumiendo más responsabilidades. El ambiente de ritmo rápido me convenía, manteniendo mi mente ocupada y empujándome a crecer de una manera que nunca había tenido en mi antiguo trabajo. A medida que el invierno se estableció sobre Nueva Inglaterra, cubriendo a Manchester en la nieve, finalmente sentí que estaba encontrando mi equilibrio en mi nueva vida.
Había hecho amigos en el trabajo y en mi edificio de apartamentos. Incluso comencé a salir de nuevo, con cautela. Nada serio, solo citas de café y cenas informales, pero se sintió bien volver a colocarme. Un sábado por la mañana a principios de diciembre, me desperté con un correo electrónico de Carla. Mi corazón saltó un ritmo cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada. Por un momento, consideré eliminarlo sin leer, pero la curiosidad me superó. Querido Alan, decía, espero que este correo electrónico te encuentre bien. Quería hacerte saber que me mudaré a California el próximo mes. Mi tía me ofreció un trabajo en su escuela, y creo que el cambio del paisaje me servirá bien. Corazón para perdonarme. Saque, pero por el tuyo. Leí el correo electrónico varias veces, un bulto que se forma en mi garganta. Era una sensación agridulce, sabiendo que Carla estaba siguiendo adelante, comenzando una nueva vida tal como lo había hecho. Una parte de mí quería responder, desearle lo mejor, decirle que estaba trabajando en el perdón. Pero otra parte sabía que era mejor dejar las cosas como eran. Es mejor que se queden algunos capítulos. En lugar de responder, me abroché y salí a caminar. Las calles de Manchester estaban calladas, la nieve recién caída que amortigua los sonidos habituales de la ciudad. Mientras caminaba, pensé en cuánto había cambiado en el último año. Había perdido mucho, mi hogar, mi matrimonio, mi confianza en las personas que más amaba. Pero también había ganado cosas que nunca esperaba, fuerza que no sabía que poseía, nuevas amistades, una carrera que me apasionaba y, lo más importante, una comprensión más profunda de quién era y qué quería de la vida. Cuando redondeé la esquina cerca de mi apartamento, vi a mi vecina, la señora Thompson, luchando con algunas bolsas de supermercado. Sin dudarlo, corrí para ayudarla. «Oh, Alan, eres un salvavidas», dijo, sonriendo calurosamente mientras tomaba las bolsas más pesadas. «¿Cómo estás, querida? Sabes, todos hemos estado siguiendo tu historia en las noticias. Eres un héroe local». Me reí entre dientes, avergonzado por los elogios. «No soy héroe, señora Thompson. Solo alguien que está tratando de aprovechar al máximo una mala situación». Ella palmeó mi brazo mientras caminábamos hacia nuestro edificio. «Eso es lo que te hace un héroe, querido. No dejaste que las cosas malas te rompieran. Estás reconstruyendo, y eso requiere un verdadero coraje». Sus palabras me quedaron por el resto del día. ¿Realmente estaba reconstruyendo? Supuse que lo era. No siempre fue fácil, y todavía había días en que el dolor y la ira amenazaban con abrumarme. Pero estaba avanzando, un día a la vez. Esa noche, mientras me sentaba en mi acogedor apartamento, mirando la ciudad cubierta de nieve, sentí una sensación de paz sobre mí. Pensé en el correo electrónico de Carla, en las palabras de la señora Thompson, sobre el largo y difícil viaje que me había llevado a este momento. Entonces me di cuenta de que el perdón no era algo que pudiera forzar. Llegaría en su propio tiempo, si fue en absoluto. Lo que importaba era que ya no estaba dejando las acciones de Gloria, Silvia y Carla me definen a mí o a mi futuro. Estaba escribiendo mi propia historia ahora, en mis propios términos. A medida que se acercaba el año nuevo, me encontré mirando hacia adelante en lugar de volver. Tenía planes de expandir mi papel en el trabajo, tal vez incluso comenzar mi propio negocio de consultoría. Estaba considerando ser voluntario en un centro comunitario local, utilizando mi experiencia para ayudar a otros que habían sido víctimas de fraude. Y sí, incluso estaba pensando en abrirme a la posibilidad de amor nuevamente, cuando era el momento adecuado. La traición que había experimentado siempre sería parte de mi historia, pero ya no se sentía como el capítulo definitorio. Fue un punto de inflexión, un catalizador para el cambio y el crecimiento. Cuando levanté un vaso para brindar por el año nuevo, solo en mi departamento pero rodeado por la calidez de mi nueva vida, me sentí realmente esperanzador por primera vez en mucho tiempo. A los nuevos comienzos, dije en voz alta, mi voz fuerte y clara en la habitación tranquila. El futuro se extendió delante de mí, lleno de posibilidades. No sabía exactamente lo que traería, pero sabía una cosa segura, cualquier desafío que fuera adelante, estaba listo para enfrentarlos. Había resistido la tormenta y salí más fuerte al otro lado. Este era mi nuevo comienzo,
y iba a aprovecharlo al máximo. Mientras me quedaba dormido esa noche, sentí una sensación de emoción por lo que el próximo año podría traer. El dolor del pasado todavía estaba allí, un dolor sordo en el fondo, pero ya no me controlaba. Era Alan 2.0, más fuerte, más sabio y listo para abrazar cualquier vida que tenía reservado. Mañana fue un nuevo día, el primer día de mi nueva vida, y no podía esperar para ver qué traería.